Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarles el día de hoy, miércoles 26 de agosto del 2026, en su programa Sin Tabú en la Consulta, en donde el día de hoy vamos a abordar el tema La mirada de mi hijo sobre mi paternidad. Es un tema muy interesante, el cual los invitamos para que nos acompañen en este programa totalmente en vivo y que van ustedes a poder, más bien los invitamos a que ustedes interactúen con nosotros, compartan con nosotros sus experiencias, nos escriban, manden sus mensajitos en el chat. Y bueno, el día de hoy en esta mesa nos acompañan en la conducción el doctor Alejandro Martínez Vivas. Hola, ¿qué Bienvenido, tal? doctor, muy buenos días. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Quédense con nosotros, vamos a tener una charla muy amena y sé que con mucho aprendizaje. Claro que sí, también nos acompañan dos mamás muy lindas ellas, las cuales van a estar compartiendo con nosotros sus experiencias. Adriana Castillejos, bienvenida Adriana, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias también por la invitación nuevamente. Estoy compartiendo desde nuestra experiencia sobre temas de interés, ¿no? De manera general y agradeciendo el espacio que nos brinda, sobre todo cuando se trata de temas como estos que tratan de conectar con la convivencia familiar, con la maternidad, con la paternidad que se vive desde casa. Claro que sí, claro que sí. Un placer estar que esté usted con nosotros. Y también tenemos a Lorelei Aremi Torres Torres. ¿Está bien pronunciado? Sí, así es. Sí, pues bienvenida Lorelei y pues un placer que esté usted con nosotros el día de hoy. Es Vamos. es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Eh, Esperemos que esta charla, que este momento sea muy grato y principalmente para las familias que nos están viendo. Que este momento sea un momento de aportación para cada para cada una de las familias. Claro que sí, que este tema llegue a muchos papás que nos compartan sus experiencias. ¿Qué tan difícil puede ser tener hijos adolescentes? Oh, yo creo que es un tema muy interesante y un punto esencial dentro de la vida del ser humano, la adolescencia, ¿verdad? Cuando hablamos de adolescencia muchas veces escuchamos a los padres decir, mis mamás dirán si sí es cierto o no, cuando escuchamos decir mi hijo no me escucha, mi hijo no me entiende. Antes hablaba de todo conmigo cuando era más pequeño, pero ahora ha crecido y no me comunica nada. ¿Sí? Se encierra en la recámara y no podemos entablar una charla. Yo no creo que eso pase, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen? Bien, vamos a dar primero pauta para esta pregunta. Yo quisiera al doctor Alejandro Martínez Viva nos comparta un punto de esos temas, doctor, un punto de ese tema que es tan interesante. Fíjate que el, la comunicación en la familia y sobre todo con los adolescentes es, es, una, es una parte esencial para pues, el buen desarrollo de la dinámica y el bienestar familiar. Creo que si nosotros como padres logramos tener esa comunicación abierta, veraz y efectiva con ellos, tenemos ya un gran aliado. Un gran aliado para que nos escuche, para que lo escuchemos, porque muchas veces hablamos de que es que no me escucha. Es que no, es que tú cuándo te has sentado a escucharlo. ¿Sí? Claro, A ver, ¿qué es lo que realmente quiere tu hijo? Porque la gran mayoría de nosotros sobreactuamos sobre nuestros hijos. ¿Y a qué le llamo sobreactuar? Pues pensamos por ellos, decidimos por ellos, ¿verdad? Eh, desde la comida, desde la vestimenta muchas veces, desde el colegio, desde los amigos, desde las amistades, desde el deporte que quieren que haga, ¿sí? Desde lo que quiero que estudies, ¿verdad? Hacia dónde te voy a ir encaminando. Y la gran mayoría de las veces, pues, no sabemos escuchar a nuestros hijos. Y ese es un punto muy álgico
y que si yo quisiera preguntarles aquí a nuestras invitadas, ¿verdad? ¿Qué tanto o cómo se ha generado dentro de su dinámica familiar esto que estoy hablando? Bueno, tiene que ver también mucho con las heridas de la infancia de mamá y de papá. Ujú. Eso yo creo que es un boom enorme, ¿no? Porque a veces decimos, en casita, tengo que hablarte fuerte, porque solamente hablando con un tono de voz más alto me vas a escuchar. Y tiene que ver con esto, con nuestras vivencias personales. Muchas veces en casa de nuestras propias familias, padre y madre, vivimos con falta de atención. Y esa falta de atención te viene, pues ahora sí, dando a notar cuando en tu propia dinámica familiar, en tu propia casa, en vez de hablar a tus hijos de una manera asertiva, de manera pausada, de una manera sana, se puede decir, empezamos a gritar, explotamos, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Muchas veces durante el proceso de educar a mis hijos me pasó que de repente, oigan, no me levantaron esto, no ordenaron aquello. Me di cuenta que era una persona sumamente organizada. Y yo dije, bueno, yo quería que ellos fueran como yo. Y eso es cierto. Muchas veces nosotros queremos que los hijos sean como nosotros. Y se nos olvida una parte muy indispensable, que no son como nosotros. Ellos son seres que piensan, sienten, tienen una manera de ser muy distinta, muy distante muchas veces a nosotros. Pueden tener algo de paralelismo, algo reflejado, ¿no? Pero no ser iguales a nosotros. Y me empiezo a preguntarme, bueno, ¿por qué le exijo tanto? Y me doy cuenta que en mi casa, en mi propia casa, perdón madre si me están viendo, pero me doy cuenta que en mi casa mi mamá era muy exigente. Claro. Entonces ese nivel de exigencia me lo transmite y empiezo yo a ser un poquito más perfeccionista en algunas cosas, ¿no? En mi casita. Y yo quería que mis hijos, híjoles, tuvieran la juguetera muy ordenadita, que todo estuviera impecable. Claro. Y me di cuenta que no, o sea, yo misma les estaba generando un trauma, porque van a crecer, y me di cuenta desde a partir de ahí, afortunadamente, que ellos crecen y cuando son adultos, un adulto como yo, ¿qué es lo que va a pasar? Inclusiona. ¿Por qué? Porque de repente empiezan a sobreexigirse ellos mismos. Claro. Empiezan a estresarse, a tensarse. Y desde ahí empezamos a tener ya problemas. Al rato son adultos que no saben cómo manejar una situación que no les sale tan bien de manera particular y pues empiezan a generarse lo que es ustedes, ¿no? Y problemas de ansiedad, que depresión, muchas cosas así, Completamente. obsesiones, o sea, esta manera de controlar, yo creo que es lo que yo quería, porque a la vez yo era también, había sido controlada mucho en casa, ¿no? Y veo a mi nena, veo a mi nene y digo, híjoles, o sea, eso no es por ahí. Pero eso es de pensarlo, de tomar un poquito de reflexión, de llevarlo de manera interior y buscar un poquito con uno, ¿no? Esa internalización que uno debe de vez en cuando pues tener y decir, híjoles, voy a hacer una pausa porque por aquí no es. Y pues sí, o sea, ¿qué es lo que estaba obteniendo? De repente veía a mi hija, híjole, o sea, no se le podía alguna letrita salir mal porque ya borraba todo. Y dije, no, eso no es así. Y te voy, te voy a Claro. interrumpir así. Este, lo más importante creo que, que podemos nosotros comunicar a nuestros hijos desde esta exigencia, desde este perfeccionismo, porque me queda claro que es algo que nuestros padres nos generaron, fue lo que aprendimos nosotros. Es cuando logramos nosotros que nuestros hijos hagan las cosas disfrutando y que sea para ellos, eso es el mejor de los éxitos. No buscar miradas, no buscar complacer a los demás, porque cuántas veces tú, yo o nosotros, mejor dicho, no buscamos esas miradas, no buscamos complacer a los demás. Y eso genera un vacío, genera una ansiedad, un estrés tremendo, porque lo hice bien, voy a tener miradas, ¿sí? Lo hice mal, voy a tener juicio. Y eso es lo que acabas de tocar muy bien, porque por ejemplo, cuando ella de repente algo le salía mal,
Y mi mamá es que ya me salió mal. Llegó un momento en el que ahí toqué fondo. Como papás, Claro, siempre pasa algo para que uno diga, no, no esto no estoy es bien. así, no es correcto, no es lo correcto. Y es una invitación porque a veces en casa yo soy mamá, yo soy papá, yo tengo la razón, ¿qué creen? No tenemos siempre la razón. Y a veces escuchar a nuestros hijos es padre, porque te permite ver, corregirte a ti mismo también como papá y mamá, y ver qué es lo que puedes hacer de una mejor manera, ¿no? Claro, De una manera donde ellos puedan desarrollarse de su forma más sana, donde ellos disfruten, donde sientan placer por lo que están haciendo. Yo cuando veo esta parte de mi hija, le digo, tranquila, no pasa nada. Fue algo que tenía que pasar. no salió, No salió mal, no hay no va más. a salir mejor después. Se me dice, no sale mejor la próxima tampoco. El asunto es, yo quiero que te sientas bien contigo misma por lo que haces. Y eso me funcionó. Y desde ahí estamos aprendiendo. Sí. Desde ahí aprendiste muchas cosas. A soltar también, porque siempre, y siempre lo he dicho, nuestros hijos son nuestros mejores maestros. Exacto. Y tú, Lorraine, cuéntame. Bueno, escuchaba el mencionar por qué a veces los hijos no quieren comunicarse con los padres o por qué no tienen, creo, la confianza de acercarse a uno como papá. Yo creo que es el perder ese miedo, uno como papá, demostrarle confianza al hijo, de que más que, o sea, no solamente pueden ver en mí una persona con autoridad, una persona responsable, una persona que provee, sino también una persona o alguien que antes que ellos, pues vivió esa misma etapa. Y aquí creo que lo bueno del ser papá es que nada está escrito. Y cuando uno se da cuenta de los errores que ha cometido, yo creo que debemos ser muy inteligentes y tener la valentía de expresarle al hijo con seguridad, porque muchas veces pensamos que al expresarle nuestros sentimientos a nuestros hijos, ellos se van a valer de ahí para aprovecharse, ¿no? Pero yo creo que no es así. Cuando uno se abre en sentimientos, en emociones, podemos descubrir algo maravilloso en los hijos, que ellos entienden mucho, entienden con facilidad lo que uno le quiere transmitir. En mi experiencia como mamá, yo escuchaba hace un momento a Adriana, este, bueno, yo en algún momento de mi vida tomé la decisión, como decía el doctor, de lo que diga la gente, muy sinceramente a mí no me interesa, porque la paternidad es mía. Cuando mi hijo decidió qué estudiar, fue por voluntad propia. Cuando mi hijo decide cómo vestirse, es por voluntad propia. Y al menos yo experimento en mi hijo. Eh, a, a, él le gusta vestirse de una forma muy llamativa, se puede decir. Y claro que hemos escuchado muchos comentarios, pero aquí hay algo muy importante. Muchas veces en la sociedad, eh, por la moral, tendemos a juzgar mal, erróneamente. Hacemos pasar lo bueno por malo y lo malo por bueno. Entonces, en mi caso, en mi experiencia, eh, yo, vaya, sin miedo alguno, yo puedo decir que en este tiempo me he convertido, sí soy una mamá porque soy proveedora, porque soy responsable, pero soy una amiga para él. Y al final de cuentas, eso siempre va a ser muy criticado, pero vuelvo a repetir, la paternidad es personal, la maternidad es personal. O sea, nadie nos va a decir cómo ser papá, nadie nos va a decir cómo ser mamá. Uno sabe lo que vive en casa. Y decía Adriana, muchas veces en la vida vamos a estar marcados por cómo fueron nuestros papás con nosotros. Y de eso, o sea, muchas veces nos convertimos en lo que no queríamos ser. Pero es muy importante estar muy abusados en el camino. Bueno, no sé, en mi caso, yo definitivamente, y si me está viendo mi mamá, siempre se lo he dicho, no sigo patrones. Yo creo que el camino se va haciendo en el andar. Y pues no debemos tener miedo a tener una amistad con los hijos. Ellos, cuando nosotros nos bajamos de ver como papás desde acá a ver acá, a estar al mismo nivel que ellos abren también el corazón.
ellos abren también la vida, entienden, cuenta mucho el tiempo que tú le das a él. Muchas veces un hijo te puede decir, vamos a ver una película, y a veces no hay tiempo, porque esa es la verdad. O a veces decimos, eso no es importante, importante es que tengas las 3 comidas, que tengas mm, la solvencia. Que tengas la ropa limpia, que tengas esto, y no nos damos el tiempo para poder otorgar ese espacio que nos está pidiendo o esa convivencia que nos está pidiendo de una u otra forma, ¿verdad? Y nos la quitamos, porque nos la quitamos nosotros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y hay una gran verdad en todo esto. Fíjese, doctor, yo le interrumpo Sí. antes. Lo que ha comentado nuestra mamá el día de hoy es muy cierto. En muchas ocasiones procuramos dar todo lo que consideramos necesario, pero no realmente lo que mi hijo necesita. Yo creo que como papá soy el mejor porque soy buen proveedor, porque trato de que tenga mamá las 3 comidas al día, ropa limpia, pero a veces esto no es suficiente, doctor. Adelante, doctor. Se me fue. Mucho de lo que hemos vivido como padres, yo al menos voy a hablar también de esta experiencia, ¿no? En el cual, pues sí, te pierdes fácilmente, te pierdes. El ser proveedores, el tratar de ser el mejor papá, ¿verdad? ¿Para quién? ¿Sí? ¿Para mí? ¿O para la imagen que me formé como padre? ¿Sí? Por lo que me enseñaron mis padres. Porque otra cosa no la conozco, no la conozco, no sé qué es ser mejor si lo único que aprendí fue lo que viví. ¿Sí? Actualmente hay muchas formas de adquirir conocimiento y hay muchas corrientes de la pedagogía incluso que nos ayudan a entender, ¿verdad? A llevar una convivencia sana, respetuosa, que antes realmente no existía. Y así crecimos nosotros, ¿no? Y no por eso quiere decir que fue malo, no. Todo lo que hacemos los papás lo hacemos desde el amor, ¿sí? Lo bueno y lo malo. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí, señores, nos vamos a equivocar. Y muchas veces, obviamente, queremos que nuestros hijos sean a semejanza nuestra. Y hay otra gran verdad, ¿verdad? Que muchas veces le exigimos a nuestros hijos lo que nosotros no pudimos hacer ni ser. ¿Eh? Queremos que hagan lo que nosotros no nos atrevimos a hacer. ¿Sí? Queremos que sean excelentes estudiantes, queremos que sean excelentes deportistas, queremos que sean excelente, 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 excelente. Y la vida no es de excelencia, la vida es, así es. Y la vida hay que aprender precisamente de ella, ¿verdad? Y tenemos absolutamente un camino en este vivir día a día con aciertos y desaciertos, de los cuales tenemos que ir aprendiendo. Y no todo nos va a salir al 100. Yo tengo mi hija mayor es radióloga y fue una niña que a distancia, porque yo estuve en Monterrey, a distancia, pues ahí estuve presente todo el tiempo, en vacaciones la traíamos, pero todo el tiempo estuvo fuera y de repente me dice, papá, es que me exigías demasiado, es que, ¿por qué todos los días de que la escuela, que esto y lo otro? Y después de mucho tiempo me dice, papá, gracias porque gracias a eso pude estar como estoy ahora. Y ahora es una excelente profesionista, radióloga, con su especialidad en tomografía y resonancia. Y vive en Monterrey, me tiene mis dos nietos y la amo como no tienes idea. Y la de medio, Yani, ella es una niña que se exigió demasiado, que se exige demasiado. Y veo cómo sufre esta parte, ¿no? Lo que decíamos. Pero también uno sufre como papá.
No, no, Uno no, ve no, no. esa Verlo parte sufrir así, dolorosa. olvídate. O sea, te mueres, ¿sí? O sea, es una llaga, pero ahí me di cuenta, ella sí estuvo con nosotros acá cerca de mí y de logro. Y obviamente lo que hice de ella, pues sí, es un excelente ser humano, una mujer de bien y todo, una excelente profesionista, pero veo su estrés, veo cómo se exige y cómo a veces no llega a disfrutar lo que hace. Y sus logros no son para ella, ¿sí? Para todos los demás, pero Buscando menos una para ella. validación externa, ¿no? Así Y es. es lo que es el error que luego uno comete como para decir, híjoles, se acostumbran a decir, mira papá, mira mamá, saqué esto, ¿no? Y si no lo encuentran aquí en casa, lo ven afuera. Y a Así es. veces eso les genera pues, mucho estrés de demasía, que llegan ellos a generarles posteriormente pues estados de ansiedad, ¿no? De extremos, porque de repente es como de que si no lo hago bien, entonces, ¿quién me va a decir que lo estoy haciendo bien? Claro, Ella claro. decía hace rato algo muy importante. A lo mejor se te acerca tu hijo, se te acerca tu hija, y lo que para ti en ese momento no resulta importante, para tu hijo, para tu hija sí lo es. Claro. Me ha pasado que de repente, 2 que 3 ocasiones, dije, ay, tranquilo, pues lo puedes resolver con mi nene, ¿no? Y Ujú. crece a mi hijo y me dice, mamá, es que eso para mí era esencial. O sea, yo lo estaba sintiendo al tope. Y digo, híjoles, es cierto. Se nos olvida o como ya somos adultos, pensamos que los problemas de los adultos son más fuertes que los de los jóvenes. No, ellos están viviendo sus propios procesos, donde ellos están descubriendo, donde ellos están generando herramientas para contar la vida misma. Y muchas veces lo que quieren ser es escuchado. Un momento de atención que te gusta. No es necesario tener estar todo el día con tu hijo o tu hija. 20 minutos, hasta 5 minutos para ellos es lo más importante, la presencia. Dicen que Claro. la presencia lo es todo dentro de la crianza. Y cuando no está esa presencia, se genera después esas distorsiones, ¿no? Esa falta de comunicación, esa falta de interés. Luego crecen los hijos y es que mi hijo ya no me viene a ver. Es que quizás como papá no te diste esa oportunidad de trabajar esa parte afectiva, ¿no? Esa conexión, porque es una conexión que se genera con los hijos y se da justamente a través de la comunicación, ¿no? Y fíjate, Claro. fíjate, hay una parte que yo sí quisiera mencionar, y, este, la presencia, hija. Yo recuerdo una de mis grandes heridas, y se los digo así honestamente, es precisamente cómo mi niñez y mi juventud, yo siempre me sentí solo. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Eh? Claro, tengo papá, tengo mamá, pero mamá y papá completamente agobiados con el trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que nos veíamos a las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche nos volvíamos a ver. Y a las 10 de la noche era un temor, porque era revisar tareas y si estaban mal, a esa hora volver a hacerlas. ¿Sí? Entonces, yo jugué mucho fútbol y sobresalí mucho en esto. ¿Sabes cuántas veces me fueron a ver? Digo, Ninguna. Fui seleccionado de Minatitlán, estuve convocado para un nacional y nunca me fueron a ver. Y créeme que lo hacía yo, ahora entiendo, ¿no? ¿Por qué sobresalía? ¿Por qué porque tenía yo la ilusión que algún día fueran a ver. Tenía la ilusión de algún día tener la presencia de ellos, aunque sea ahí, ¿sí? Eso sí, no sacaba yo el 10 o no sacaba yo el primer lugar en la Venía el escuela regaño. y venía el regaño, ¿no? Venía el regaño. Y sí, yo fui de los que el primer año, el primer lugar, segundo o tercero, todos los años y todo el tiempo, ¿no? Porque yo tenía que ser el ejemplo de eso. Y eso tampoco es bueno. Fíjese, doctor, que ha dicho algo muy interesante. En muchas ocasiones los niños, los jóvenes, los adolescentes buscan la forma de llamar la atención de los padres. La docetera tratando de tener los mejores eh, eventos, ser el mejor en todas sus disciplinas, pero
algo frustrante es que no lograste lo que querías, ¿no? En ese Claro, claro, momento, claro. el tener la atención de tus padres. Pero el otro punto también es que a veces los adolescentes trabajan o hacen las cosas de manera contraria. Son los más inquietos, los más tremendos, los más rebeldes. Y esto también es para llamar exactamente la Claro, atención de los padres. O sea, completamente. puede ser negativo o puede ser positivo, ¿sí? Entonces, es ahí en donde tenemos estas pautas, ¿no? De trabajo nosotros como padre. Pero a lo que hemos también contemplado, a nuestros padres no les enseñaron a ser padres. No. Claro, Y también estamos viendo otra generación diferente. Claro. Porque yo creo que la generación que nos toca ahorita como papás es una generación más cercana y más prudente y no correcta, no es tan correcta porque la verdad también pues tiene sus altibajos, ¿no? Pero sí es una generación que al menos por lo menos procura el cuidado, el trato, el cómo se sienten los jóvenes y también hacia nosotros, porque hay un libro que luego me meto en una página y el libro es de una mamá que se lo cuenta a su hija, es de que hay días en los que mamá tiene días lluviosos, hay días en los que mamá tiene días soleados, desde el sentir, también hacerles entender a ellos que somos seres humanos, y no porque seamos adultos y seamos grandes, todo el tiempo tenemos un estado de ánimo lineal, sino que también Claro. contamos con esa misma intensidad o misma decencia que luego también tienen ellos, ¿no? Porque el adulto, entre sus problemas, entre sus agobios, en el trabajo, el que tengo que generar, el que tengo que yo que ver la manera de cubrir las necesidades esenciales, se nos pasa a las necesidades por así sustanciales, que son las que pues nos permiten canalizar un poquito mejor esa energía que se puede ver de una mejor manera con nuestros hijos, ¿no? La comunicación, la atención, la presencia, el estar, el saber que soy tu lugar seguro, donde puedes llegar si un día las cosas están mal, yo estoy aquí para ti. Hacerles entender que puede que no salga todo tan bien, pero al menos mamá y papá van a estar para ti toda la vida y siempre. Y puedes claro. acercarte a mí de la mejor manera que tú quieras o de la mejor manera que a lo mejor tú no quieras, porque muchas veces no lo hablan. No lo hablan porque, híjoles, quizás me van a regañar, ¿no? O lo he hecho mal, pues ¿cómo lo puedo hacer de esa otra manera? Pero ellos, son jóvenes muy inteligentes. Y los jóvenes yo creo que tienen algo que no tiene el adulto, o tienen temor. Y el adulto todavía teme, porque ya pasó, ya sabe lo que es estar ahí. Y el joven está experimentando. Entonces, agarremos esta parte donde ellos están experimentando y sumémonos a sus causas, ¿no? No es necesario cumplir con una estadística, porque luego también como padres, eso que ustedes mencionaban, salimos a los salones y mi hijo o mi hija sacó el 10, pero ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hija? O mi hija es el primer lugar en natación. Ajá, pero ¿y lo demás? ¿Qué hago? ¿No? Sí, muy cierto. Yo quisiera hacerle una pregunta a las dos mamás, doctor. Desde su experiencia como madres, ¿cuál ha sido la parte más difícil de tratar o abordar con sus hijos? Su experiencia más difícil. Lore. Bueno, en mi experiencia, yo creo que el tema más importante y más, como que más me hacía eco desde siempre, creo que es la sexualidad para mí. El instruir o el enseñar a mi hijo desde pequeño, primero el respeto hacia su persona, el respeto hacia él mismo, el llamar cada parte de su cuerpo por su nombre, esa parte de la sexualidad, yo creo que desde muy pequeño es como que lo que siempre hemos platicado en mi experiencia. Yo me, yo me casé muy joven, a los 17 años. Entonces, creo que desde que yo fui mamá, nunca quise como que ese destino o esa vida para mí. Entonces, en lo personal, en el tiempo o en mi tiempo, en casa nunca se habló de sexualidad. Era un tema muy, vaya, ese Un tema tabú. ni existía, vaya, como plática. No sabía absolutamente nada. Entonces, yo tenía compañeras en la escuela que sus mamás, pues, siempre estaban, ¿no? Porque
En mi caso, mi mamá pues trabajaba, laboraba, pero las mamás de mis amigas eran amas de casa. Entonces, yo escuchaba sus conversaciones, pero pues yo decía eso, yo no sé ni, o sea, vaya, no conozco, ¿no? Entonces, tal vez pienso que por esas cuestiones no supe o no tuve como que la manera de llevar una vida un poco más fácil en cuanto a sus conocimientos. Entonces yo, en cuanto a mi hijo, yo procuré que ese fuera uno de los temas, que pudiéramos tener una mente abierta al tratarlo, sobre todo en este momento, que pues en el tema de sexualidad o en el tema de, mm, en esos aspectos de... Experimentar su vida sexual. Exacto. Cómo poder hablar con ellos, Sí. con él, ¿no? Ujú. Con ellos, Creo que la sexualidad. sí, la sexualidad creo que Sí. se ha sido como que el tema Ya. un poco más. Adriana, Yo considero que ha sido brindar seguridad, porque desde la experiencia mía, no crecí yo en un lugar muy seguro, entonces uno a veces no sabe cómo ser el lugar seguro de otras personas, ¿no? Y tuve que, ahora sí, empaparme de, e ir como las jovencitas, ahora sí, ver qué es lo que sí me puede funcionar. Porque al menos, por ejemplo, en mi caso, sostenerlos. O sea, decir, bueno, te sientes de esta manera, ¿cómo logramos cambiar esta parte, ¿no? Para que ahora lo hagas mejor, te sientas mejor contigo misma, contigo mismo. Y en mi caso sí fue eso, o sea, el estar en un refugio donde yo nunca me sentí ni parte de, ni me sentí tampoco muy segura, no lo aprende uno y entonces, pero no lo aprendemos, pero se genera algo, sí sabemos cómo de cierta manera poder hacerlo. Porque cuando yo miraba a mi hija y a mi hijo, ellos temerosos, todos nerviosos, yo recuerdo que me paraba, les agarraba la mano y le hacía todo eso. Si te caes, no pasa nada. Todos nos caemos. Es que no me salió bien. No hay nada que pueda salirte bien. En su momento, algunas cosas van a salir bien, algunas van a funcionar, otras no van a funcionar. Pero lo importante es que tú entiendas y comprendas que es válido porque somos seres humanos. Equivocarnos, errar. Solamente el ser humano tiene esa permisidad de poder equivocarse, pero también renovarse. claro. Y con mi hijo, o sea, la otra dificultad es el hecho de que sean de diferentes sexos, tener una hija y tener un hijo, cambia mucho porque la educación de ella es diferente a la educación de él, ¿no? O sea, ponerme a la par como de que, oye, tienes que respetar a las niñas, tienes que respetar a los niños, o sea vamos a ponernos un poquito en equidad, pero desde la funcionalidad de cada una, porque el pensamiento del varón, del hombre es diferente al pensamiento de una nena, ¿no? Desde cómo se tiene que cuidar, cómo se tiene que vestir, cómo tiene ella que ser ella misma sin sentir esa presión, ¿no? Y la parte de que me pasaba con mi hijo, o sea, yo estuve espantada porque cuando hubo ese movimiento feminista y todo, yo le decía, no vayas a tocar a la niña, no vayas a hacer esto, ¿no? O sea, la, la, este, la ambivalencia en esta parte de cómo es uno y cómo es el otro. Afortunadamente yo creo que hay algunas cosas que me han funcionado, no todas, porque la verdad no todo me ha funcionado. Hay de repente que digo, híjoles, no, yo creo que hace una semana decía yo, ay, yo soy una buena mamá, y de repente, no, mamá, no has sido tan buena mamá. Y digo, es Sí. cierto, o sea, decía, Es que eres buena mamá para ti, para ella quizás no ha exacto. sido al 100, ¿no? Claro. Pero obviamente todo es lo que aprendemos, ¿no? Y yo quiero nada más cerrar este punto diciéndoles que todos como padres tenemos una historia, todos los seres humanos tenemos una historia, tenemos un desarrollo, un crecimiento, un aprendizaje, ¿verdad? De la vida muy distinta, ¿sí? Y eso es lo que enseñamos a nuestros seres queridos. Obviamente, por desgracia, eso que tanto odiamos, la sexualidad, que fue algo que faltó en tu caso, la inseguridad, ¿no?
el crecer en esa inseguridad. Eso que tanto no deseamos en ellos, ¿qué creen? Es lo primero que enseñamos. Y es lo de lo que ellos quieren saber. Sí, y siempre lo he dicho, yo tengo, por ejemplo, yo fui un ser humano que me exigía demasiado, que nunca me perdoné el hecho de fallar en algo, ¿sí? Yo no podía fallar, yo no podía darme el lujo de esperar, ¿no? Un hombre siempre de resultados, un ser humano que siempre a la primera tenía que tener lo que él buscaba, ¿no? Siempre, así me enseñaron. Y el ser hombre cambia. Claro, Porque claro, es claro. una carga un poquito más, más directa, ¿no? Pero vienen mis hijos y es lo mismo, ¿no? Y actualmente, precisamente quien me enseñó mucho esto y cuando logré soltarlo es mi hijo Alejandro, el menor, a su tiempo, a su paso, híjole, y yo, ¿Dónde me agarro? sí, ¿no? Pero ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y cada uno de nuestros hijos, obviamente, nos han enseñado y cada vez nos abren su libro, ¿verdad? Para que aprendamos de ellos todo, toda esta gama que en nuestro vivir no lo tuvimos, ¿sí? Ni lo supimos siquiera a veces. Pero algo también muy indispensable, desde la humildad. Claro. A mí como mamá, honestamente, alguna de las cosas que me han funcionado, mamás y papás que me están escuchando, es que aprendamos también a pedir perdón, disculpas, porque no somos perfectos. Yo cuando la verdad me he equivocado, y a veces me he equivocado gacho, claro. ¿verdad? Aquí entre nos, y es una mentira que digan, no me equivoco, todos nos hemos equivocado como papás. No hay escuela, no hay manual, tenemos afortunadamente fuentes de información, pero somos seres humanos, y entre la experiencia y entre que lo hago bien, no, algunas cosas también se nos dan. Completamente. Claro. Hablo con ellos, hablar con ellos, decirles, ¿sabes qué? Me equivoqué. Completamente. Discúlpame porque honestamente me equivoqué, yo pensé esto, pero te escucho. Y aquí estoy, ¿no? Eso es lo sano. Eso es lo sano, eso es lo sano. Y es desde ahí donde tenemos que aprender a caminar con ellos, ¿no? Desde el respeto, sin autoritarismo, ¿sí? Sin juzgar. Siendo humildes, ¿verdad? Como papás, y escuchando sobre todo, y saber encauzar adecuadamente esa intención sana que tiene mi hijo por querer ser, o por querer hacer, o por querer estar. Y no compararnos como padres, porque luego de repente se vuelve como una competencia, ¿no? De que, Claro. tengo que ser mejor mamá, mejor papá, porque allá está funcionando. Pero no, a ellos les funciona porque a lo mejor es lo que ellos necesitan o requieren. Y a ti te va a funcionar la educación de otra manera porque es lo que tú también necesitas. Completamente de acuerdo. Sí, los voy a interrumpir. Tenemos también detrás de cámara a dos adolescentes y me gustaría escuchar, ya escuchamos con nuestras mamás cuál ha sido el tema más difícil para ellos de abordar con sus hijos adolescentes, pero ahora me gustaría escuchar a nuestros adolescentes cuál es el tema o una referencia de algo importante que a veces te cuesta o es difícil de hablar con tus padres. Bien, este tema suele ser muy importante para la mayoría de los jóvenes, padres que buscan hacer o acercarse de una mejor forma tanto a sus hijos como a sus padres. Existe esta posibilidad de una realidad de que hay muchos chicos, chicas que ya hicieron de todo, hablaron, trataron de llamar la atención e hicieron diferentes tipos de cosas para que los escucharan o fueran vistos, pero aún así sus padres no les han dado la suficiente escucha o atención. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que sigue después de esto? Muchos jóvenes tienen la duda o tienen a preguntarse, ¿cómo es que puedo realmente hacer que mi papá o mi mamá me noten? ¿Ustedes cómo podrían decirle a los chicos o a los papás que están escuchando de qué forma acercarse o de qué forma puedo notar cuando mi hijo necesita realmente decirme algo? Una excelente pregunta. ¿Quieres contestarle a tu hijo? Sí,
Bueno, en el conocer a tu hijo, en el conocer a mi hijo, pues yo sé las características que tiene cuando está en mi casa, sé cómo se comporta. Eh, una de las cosas que yo he experimentado, al principio hacían una pregunta, ¿por qué no se comunica? El, el aislamiento, el encerrarse en el cuarto, el no querer hablar. En mi caso, cuando mi hijo está enojado o cuando está triste, está callado y va a estar en un solo lugar. Entonces, yo me voy a acercar y le voy a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y él va a tender a decirme nada. O sea, va a quedarse callado. Yo lo que hago como mamá en ese momento es respetar su privacidad. Simplemente escucho, me alejo y más tarde él es el que se acerca y me dice, pasó esto y esto y esto. Y por decir, en algún momento donde el joven está llamando la atención, pues hay un porqué. Nosotros debemos perder el miedo en la mente de escuchar, porque realmente creo que eso es lo que más le cuesta a un papá, saber la verdad, saber qué es lo que hay en su mente y en su corazón. Y una gran, y algo importante, sin juicios. Saber escuchar sin juicios, ¿sí? Así es. Porque nosotros los adultos somos muy a decir, estás loco, hombre, y por eso estás así, y por eso, ¿sí? No, saber escuchar con juicio y encontrar las palabras para poder hacerle ver que esas situaciones, pues, son efímeras, son verdaderas, tienen solución, o que no es la primera vez que lo vas a vivir, ¿no? Que son varias situaciones que van a venir y esto viene en cascada, esto va a generar esto, ánimo, esto no va a suceder absolutamente nada después de ello. ¿Sí me explico? O sea, pero lo primero que hacemos los adultos es enjuiciar, pues ¿dónde andas? Pues ¿con quién te estás metiendo? Pues ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué estás actuando así? Porque no, ahí lo único que estamos haciendo es alejar nuestros hijos. No estamos generando la confianza ni la humildad necesaria para poder darles esa empatía y esa seguridad que ellos necesitan para acercarse a uno. Y muchas veces, doctor, llegamos a interrumpir lo que ellos nos están contando o nos están diciendo. Como usted decía, minimizamos sus sentimientos Claro. y tendemos rápido a dar una solución. Sin embargo, no debemos olvidar que la vida no es de uno, la vida es de él, del adolescente, del hijo. Y él tiene que saber solucionar sus problemas y nosotros debemos confiar que le hemos dado las herramientas necesarias para que pueda resolver ese tipo de enfrentarse a sus y otra cosa que yo en lo personal, por ejemplo, en la consulta anterior, mi hijo hablaba acerca de que creo que me ve como un proveedor. Yo así lo sentí y creo que me ha faltado el preguntarle qué necesitas. Entonces, cuando llegamos a casa, en lo personal, yo sin decirle nada, pero durante estos días, más que proveer, o sea, fuera de lo necesario, sí he tomado como que la iniciativa de cambiar ese asunto. O sea, si yo ya sé qué es lo que le está afectando a mi hijo, yo tengo que hacer un esfuerzo, porque muchas veces pedimos que los hijos cambien. Ajá, pero tú estás dispuesto a cambiar. completamente de ¿Qué vas acuerdo. a cambiar? Si ya sabes en qué la estás regando, qué no estás haciendo bien, trabaja sobre ello. O sea, no va a ser de la noche a la mañana, porque algo que nos llevó tanto tiempo echar a perder, pues va a costar muchísimo tiempo también resolver, ¿no? Pero en este caso sí es como que, si ya identifiqué qué es lo que le pasa a mi hijo, entonces pues, la primera que tiene que cambiar soy yo, porque pues yo soy el adulto al final de todo, y siempre voy a estar un paso más. No, y ellos son nuestro reflejo. Claro. Ellos son nuestro reflejo. Algo bien importante que nos ha comentado nuestra mamá es el aprender a escuchar, pero también reconocer lo que estoy haciendo mal. Y desde ese reconocimiento nos permite hacer nuevos horizontes, abrir nuevos espacios, sobre todo para el diálogo, la comunicación sin interrogatorios y hacer las cosas un poco más, más emotivas, con mayor convivencia y una mejor relación entre padres e hijos. Creo que es una buena
estrategia que ha agarrado usted o aprendió más bien usted, ¿no? Durante este proceso. Y eso es bien padre, el reconocer. Claro. Vamos a escuchar a nuestra otra adolescente. Miren, ya nos hicieron señas que solamente teníamos 4 minutos. Pedimos disculpas, pero sí nos gustaría escuchar a nuestra adolescente. Bueno, creo que antes de todo, siento que a veces el primer paso más difícil y más complicado es saber cómo externar y saber cómo, cómo comunicarnos de manera asertiva con nuestros padres. Muchas veces, pues no hay la misma comunicación en cada familia, es muy complicado y no siempre buscamos una solución como tal. Buscamos simplemente ser escuchados, ser entendidos, ser comprendidos y técnicamente expresar todo lo que sentimos. Pero muchas veces a veces no se nos brinda esto. Por el mismo tema que a veces vemos a nuestros padres como nuestras figuras de autoridad. Y yo les digo a todos los jóvenes que se atrevan a expresar, a abrirse totalmente de una manera sencilla, pues también a los padres que totalmente abran el corazón a sus hijos, que sean muy empáticos y hablen a través del trato. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Adriana, ¿quiere compartirnos algo? Yo creo que el amor mueve montañas. Y si tú como padre en este momento estás atravesando una situación difícil con tu hijo o tu hija, déjame decirte lo siguiente. Observa un poquito qué es lo que está pasando en tu casita, cómo lo estás haciendo, qué es lo que está generando esa tensión, esa problemática, esa carencia que quizás a lo mejor estén teniendo en esos momentos, porque desde la observación logramos apreciar todas las necesidades que pueden estar pasando, ¿no? Lo necesario aquí es que si amas a tu hijo, si amas a tu hija, compréndelo, no lo juzgues, escúchalo, antes de omitir algún comentario, alguna opinión, abrázalo, hazle saber que no eres solamente su mamá. Si bien es cierto que lamentablemente a nivel cultural muchas personas van a decir, no, es que tú no puedes ser amigo o amiga de tu hijo. No es cierto. Quizás no podamos ser de sus amigos que tienen de su edad, pero sí unos amigos que los puedan guiar, que los puedan orientar, que sean su soporte, que se les genere bienestar, que sean el sostén en sus vidas y sobre todo que comprendan a ellos que ustedes van a estar ahí para ellos. Que muy a pesar de la dificultad por la que están atravesando, sean ustedes la primera puerta de entrada, que puedan ellos estar sintiéndose bien recibidos, ¿no? Y más allá de todo es hacerles entender que al igual que ellos, son seres humanos, que atraviesan muchas situaciones, muchas circunstancias, y que hay días difíciles, hay días en los que a lo mejor no sean tan tensos, pero que eso va de la mano, que son familia antes que nada, y que nunca deben de compararse con nadie, porque la vida no es competencia, cada quien lo hace a su manera y de una manera muy distinta. Pero es bueno también decir, y es válido, también compensar ciertas situaciones que quizás no te estabas dando cuenta que estabas haciendo o realizando porque lo viviste desde casa. Pero ya como papá y mamá ya no somos los hijos de la casa de nuestros padres, porque tenemos esa oportunidad de hacer nuestra propia familia, de hacer nuestra propia zona de bienestar, esa zona donde ellos puedan llegar a sentir el hogar, no Claro. casa, sino el hogar, que suene a hogar, que se siente esa calidez de hogar. Así que gracias, gracias la verdad por todo, por escucharnos, la verdad porque es un tema muy, muy profundo, mucho de conectar con los adolescentes, que lamentablemente hay algunos que tienen muchos problemas y en casita pues no tienen esa atención, ¿no? Que generalmente o habitualmente se da en otras casas, pero que si estás escuchándonos, aquí hay especialistas, acérquense, manden algún mensajito por ahí también, haciendo un poquito de promoción, ¿verdad? Pero nunca perder la oportunidad, pero de saber que quizás a lo mejor no es que lo estén haciendo mal, sino que lo están haciendo desde tu experiencia. Quizás esa experiencia es manera, es ahora sí, acortarla y apodar y hacer una nueva forma de iniciarte como papá y mamá, ¿no? Para brindar pues ese soporte en la vida diaria de tu hijo y tu hija.
Claro. Doctor, nos gustaría escuchar su mensaje para nuestros padres, pero deme un segundo para darle lectura a nuestros mensajes. Mandamos saludos a Jinson Hassel, Alejandra Ángel Castillejos, Daniles Solaire, Mayra Martínez, Joana Cárdenas, Alberto Pérez Mujica dice buenos días, saludos y bendiciones para todo el panel y mi querido amigo el mejor doctor Alejandro Martínez Vivas, fuerte abrazo, gusto saludarlo. Ahí está el mensaje. Gracias, Beto. Joana Cárdenas Márquez, gracias por acompañarnos. Ángel Castillejos dice felicidades, mi licenciada Adrianita, hija, me siento orgulloso de ti y en todos tus proyectos y metas te deseo lo mejor. Les envío un cordial saludo a todo el equipo de Nuevo Siglo. Muchísimas gracias por el saludo. Pues ahí están algunos de los mensajes y personas que nos están acompañando. Doctor, para despedirnos. La paternidad no es fácil. Hay que prepararse para ella también. Actualmente hay muchos instrumentos para poder hacerlo, ¿sí? Hay muchos cursos. Todo es útil. Vas a aprender lo bueno y vas a aprender lo malo, ¿sí? Va a depender de... Enfrente de ti tienes un gran maestro que tienes que aprender a respetarlo, a escucharlo, ¿verdad? Así vas a lograr ser esa gran guía que necesitas ser para él, ¿sí? Si tú no te escuchas, si tú no te respetas, difícilmente vas a poder conectarte con ese ser como debe de ser, como lo ideal para poder generar todo eso que tanto deseas para él. Tenemos errores, todos tenemos heridas, como lo pudiste ver en nosotros, ¿verdad? Pero heridas que si la identificas, las puedes limitar, ¿verdad? Las puedes trabajar. Las heridas emocionales son las heridas que más cuestan sanar, ¿sí? Pero tienes que hacerlo, porque si no, lo plasmas otra vez en tu generación que viene. Y esto se vuelve generacional. Entonces, tenemos una oportunidad de sanar esto, sí. Tenemos una oportunidad de generar ese bien común en nuestros seres amados, en nuestros hijos, sí. Yo lo único que te puedo aconsejar es que cada vez que tu hijo llega a ti, le digas lo siguiente, que ahí estás para él y que tome lo mejor de ti, que tome lo que necesite, ¿eh? Que para él vas a estar siempre. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias por el mensaje y muy acertado lo que nos acaba de comentar el doctor. Tenemos especialistas y uno de ellos es nuestro doctor que nos acompaña el día de hoy. Un punto muy importante del cual nos hablaba nuestra mamá, la mamá de una de nuestras madres que nos acompaña es exactamente la sexualidad. Y para eso él es un gran experto. Cuando tengas tus dudas para hablar con tu hijo o tu hija de sexualidad, busca a un experto. No dejes que ellos busquen información con otros amigos, con sus pares o con personas extrañas o simplemente meterse a internet. Busca y consulta a personas que te puedan orientar, que te puedan guiar. Y uno de ellos pues es nuestro especialista, quien es un experto en este tema. Escucha sin interrumpir a tu hijo. Escúchalo sin interrumpir. Valida sus emociones. Eso es bien importante. Hacerle sentir que estás ahí para él, para escucharlo, para hacerle a lo mejor este cambio de percepción que tiene de ti. Cambia el interrogatorio que tú tengas por un diálogo, darle la confianza de poder platicar contigo. Hay cosas que nos van a molestar, pero es mejor que ellos nos comenten, platiquen con nosotros, a buscar diferente información o información no correcta por otras partes. Crea momentos de conexión, busca espacios para compartir. Una comida, una salida al parque,
El tomar un helado, el compartir un café fuera de tu espacio de rutina que es casa, busca espacios en los cuales tú puedas compartir con él. La plática, la charla, es muy buena. Y ellos solamente quieren momentos, momentos de calidad. 5 o 10 minutos que tú les compartas, pero que estés conectado con ellos. Eso es bien importante para empezar a crear momentos especiales, momentos de confianza y de seguridad con nuestros adolescentes. Esto fue su programa Sin Tambú en la Consulta. Nos vemos el siguiente miércoles. Damos las gracias a nuestro director de este espacio, al licenciado Guillermo Gutiérrez Arias. Damos las gracias al doctor Alejandro Martínez Vivas, que estuvo el día de hoy con nosotros, nos acompañó en esta conducción. A nuestra mamá, Lorelei Aremi Torres, gracias por acompañarnos. A nuestra amiga Adriana Casillejos, gracias por estar con nosotros. Y a nuestros jóvenes adolescentes. Si no me equivoco, Eduardo y Fátima, gracias por haber estado atrás de cámara con nosotros y compartir parte de sus experiencias. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Gracias.